Muy buenos días. Es un gusto enorme estar con ustedes con un día tan soleado después de tantas lluvias. Es muy lindo recibir la mañana con un sol radiante y con un sol radiante que tengo aquí a mi lado. Es un gusto, los saludo, las saludo. Espero que tengan un buen día y este programa les va a gustar mucho, como todos los demás, los que hemos tenido a lo largo de este año. Y les cuento que hoy vamos a hablar acerca de todo lo que es la microdosis. Y para eso tenemos a un experto que se dedica totalmente a esto. Es un ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de la Narro, Campus Laguna, de la Laguna de Torreón, y su nombre es el ingeniero Rubén Lira Arellano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Yo he considerado que el hombre sin la mujer está en desventaja ante la vida. Ni el dinero le rinde. Así es. Y al hombre sin dinero, ni en la casa lo quiere. Como reconocimiento a su alta valía, saludo con todo respeto a las mujeres emprendedoras de este centro, coordinadas acertadamente por la señora Georgina Hernández Zacarías, a quien le agradezco la oportunidad de tener ante ustedes esta plática. Muchas gracias, es un honor tenerlo aquí, le agradezco las bonitas palabras. Solo les recuerdo que la titular es Adriana Almaguer. Yo estoy los días lunes, estoy aquí con ustedes, pero empecemos. Dígame, ¿qué es la microdosis? La microdosis es un método curativo a través de microdosis derivadas de tinturas de plantas medicinales. Esas plantas medicinales ya fueron estudiadas por centurias por muchos años y está comprobada la efectividad de sus efectos curativos. Es lo que usaban nuestros ancestros antes para curarse, ¿no? Así es, efectivamente, desde la herbolaria como un método curativo existe desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Sí, necesitaban utilizar las plantas porque no había medicamentos y una de las cosas fue viendo a los animales, porque los animales utilizan mucho las plantas para poderse sanar. Así ¿no? es. Tenemos referencia de que Cervantes, en su obra El Quijote de la Mancha, relató las cualidades que según Don Quijote debería de poseer un caballero andante, entre las cuales destacaba el que tuviera conocimientos de herbolaria, según Don Quijote, para poder curar a los andantes que llegase a encontrar en sus andares. Sí, durante mucho tiempo se utilizaron las plantas desde la prehistoria. Desde que surge el hombre, utilizan las plantas tanto para alimentarse como para sanarse. Después viene lo que es la época prehispánica y siguen usando las plantas, pero se empieza a contemplar como que ya nada más es uso de chamanes. Pues sí. ¿Sí? Y se relega ese conocimiento de las plantas hasta que empiezan a hacer ya estudios más serios, lo que son las universidades, para comprender y entender la capacidad que tiene una planta para poder obtener de ella su esencia y poder crear medicamentos. Se encuentra en el tomo segundo de la obra México a través de los siglos, de cómo Hernán Cortés prefirió las plantas medicinales que usaban los indígenas, aún sobre los medicamentos que él traía de España. Y esto pues nos da a entender de la importancia que siempre ha tenido la herbolaria para la salud del ser humano. Sí, y qué bueno que las universidades ya se han enfocado mucho a lo que son las características de las plantas, ¿no? En qué nos pueden ayudar. Así es. Sí. Y en nuestros tiempos encontramos que un médico investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas
que lo fue el doctor Eugenio Martínez Bravo. Él encontró que las microdosis eran precisamente un método curativo muy efectivo aún sobre la alopatía, porque estos tratamientos herbolarios a través de microdosis son inocuos completamente, no obstante que curan con toda seguridad el problema de salud de que se trate. Sí, y sobre todo la forma como se hace es una dilución, ¿sí? De lo que es las plantas. Tiene todo un proceso. ¿Nos podría explicar cómo es el proceso? Bueno, en primer lugar, se derivan de la recolección de plantas en el campo. Y esa recolección de plantas debe de realizarse con la ayuda de los médicos indígenas o de los ancianos conocedores de la región que conocen precisamente las propiedades curativas de las plantas, pero además conocen y saben el momento, la hora en que debe recolectarse y los lugares precisamente donde deben de recolectarse esas plantas. ¿Es importante la hora? Sí, es muy importante porque una planta que sea recolectada a mediodía no tiene las mismas propiedades curativas que en la mañana o en la tarde recién pasado el periodo caluroso del día, ¿verdad? Sí, es muy importante la hora. Sí. Se diluye el contenido, o se hace una tintura primero, ¿verdad? Sí, el procedimiento es el siguiente. Una vez recolectadas las plantas, una vez limpiadas de la tierra del campo, de alguna manera desinfectadas, se cortan en pequeños trozos, preferentemente esas plantas frescas, se colocan en frascos de vidrio ámbar o en todo caso cubiertas con periódico o con papel estraza para evitar que se filtre la luz. Okay. Entonces se llenan hasta pues un poquito más arriba de las 2/3 partes del frasco y una vez ligeramente presionadas o apretadas esas plantas en el frasco, se les agrega alcohol potable de 96 grados hasta 2/3 partes de la capacidad o de la altura de la planta. Okay. La otra tercera parte se llena hasta cubrir las plantas con agua destilada o agua potable libre de cloro. Y ahí se dejan a reposar durante 30 días. Previamente el frasco debe de etiquetarse con material resistente, donde se ponga la fecha, el nombre de la planta desde luego, la fecha de proceso de maduración, el nombre de la persona que es responsable de ese trabajo y desde luego pues el lugar donde fue recolectado. Y ahí se deja reposar durante 30 días, después de lo cual se cuela y se filtra para obtener lo que es la tintura de la planta medicinal. Esa tintura, por el hecho de haber utilizado una solución que le llamamos base, a base de 2 tantos de alcohol etílico y 1 tanto de agua potable o destilada, esa tintura ya es la base precisamente para partir de ahí a lo que se llaman las microdosis. Ok, esa no es la microdosis, No. Esa es la tintura. Es la tintura. Y ya con eso vamos a hacer lo que es la microdosis, que se diluye o se utilizan gotas de esa tintura. De esa tintura se utilizan de 10 a 15 gotas de esa tintura y se complementa con una solución base como vehículo, y de hecho la solución se llama vehículo y que está elaborada a base de 2 tantos de agua destilada o agua potable y 1 tanto de alcohol. Se ponen los frasquitos, los goteros, que
donde se contiene ya la microdosis. Y esto es lo que el paciente debe de utilizar aplicadas sobre la lengua, esas gotas. En la lengua es por las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Sí, precisamente es el descubrimiento que hizo el doctor Eugenio Martínez Bravo, que las gotas de microdosis aplicadas sobre la lengua o los puntos sensoriales del cuerpo, que puede ser la piel o puede ser los órganos internos del cuerpo, aplicadas esas gotas sobre esos puntos sensoriales, de ahí se envían impulsos a las terminaciones nerviosas de los órganos que se van a curar. Y esto yo considero que es una especie de acupuntura sin agujas. Sí, así es. Pero con una precisión más exacta que el acupunturista más preparado. Así es, por la forma como llega, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, y en el caso de personas que sean alérgicas, ¿no tiene ningún problema esto? No tiene ningunos efectos secundarios, puesto que no se ingiere nada. Son impulsos los que se llevan al organismo, y esto es la gran ventaja que se tiene sobre la medicina alópata. En el caso de la medicina alópata, el camino que debe recorrer el medicamento es, se ingiere, va a dar al intestino, de ahí se deriva al torrente sanguíneo, pero pasa por los riñones y por el hígado, y ahí está ya la contaminación que deja ese medicamento. Tenemos casos muy terribles en el caso de la alopatía, problemas de diabetes que está muy difundido en el universo. Se recomiendan 2 medicamentos, yo digo que me perdonen, pero son terriblemente dañinos. Son la metformina y la glibenclamida. Esos 2 medicamentos provocan primeramente una severa y dolorosa gastritis que no se quita con nada. Pero lo grave es el daño irreversible que esos medicamentos producen al riñón. Una vez dañado el riñón, aparecen otros efectos colaterales. La polineuritis, el dolor de todo el cuerpo, duele, yo digo, hasta el alma del pobre paciente. Y nosotros tenemos un tratamiento para la diabetes a base de 8 plantas, que son la aceitilla, la tronadora, la sábila, el cuachalalate, el nim, el guareque, el fenogreco y cardo mariano que recolectamos en la Sierra de Arteaga. Ese tratamiento equilibra la glucosa en el organismo con mucha ventaja, porque no hay ningún efecto secundario. Okay. La tronadora es la gobernadora, ¿verdad? No, la tronadora es otra planta distinta a la gobernadora. La gobernadora puede utilizarse para problemas de cálculos renales y o biliares. Pero sí debemos de tener cuidado de que, por ejemplo, es solo sabiendo o teniendo bien el conocimiento, porque la gobernadora, como el toloache y otra, la belladona, son plantas que son altamente tóxicas, ¿verdad? Así es. Aquí recordamos que desde la época de Paracelso se habla de que la diferencia entre veneno y medicina o medicamento está precisamente en la dosis. En el caso de las microdosis se diluyen de 10 hasta 15,000 veces menos la concentración original de la planta o de la tintura. Entonces inocuo completamente. Y se usa con mucha ventaja la belladona sin ningún efecto secundario. Se usa el caso de la gobernadora, que ingerida puede perforar el intestino, sí. ¿Verdad? Así es. Y en cambio en microdosis se usa perfectamente bien para diluir los cálculos renales.
También el peyote se utiliza, ¿verdad? También es un tranquilizante que lo usamos con mucho cuidado precisamente para problemas de nerviosismo, de estrés. Se usa el peyote. Ahora, en el caso de, por ejemplo, el peyote, está prohibido su recolección, ¿verdad? Pues sí. ¿Ustedes tienen que sacar permisos? Desgraciadamente no lo conceden el permiso y tenemos que valernos de los médicos indígenas o de los ancianos del Ellos campo sí. que nos traigan con mucha precaución, y es mínimo lo que usamos, ¿verdad? Es mínima la cantidad y desde luego pues sí nos cuesta muy caro el utilizarlo, porque tenemos que pagarle a esas personas que lo traen en cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Sí, porque ellos sí tienen permiso. Ellos sí tienen permiso Pues, sí. para sus ceremonias, Sí. o sus rituales, ¿no? Por Así lo es. que es el INI. Sí, Ajá. sí. Ok. Bueno, y entonces, háblenos de todas las enfermedades que se pueden, porque aquí tenemos una serie de microdosis que tenemos aquí. Prácticamente todos los padecimientos humanos se curan a través de las microdosis, empezando, y es tan largo el tríptico, es tan largo la lista que empieza desde la A hasta la Z, los problemas de salud. Nosotros tratamos desde problemas de adicciones, de cualquier tipo de adicción, a muy bajo costo, ¿verdad? Pero aquí en este tríptico nosotros tenemos explicado en forma muy breve cómo funcionan las microdosis. Y viene el aspecto legal en el que se fundamenta el uso de estos compuestos herbolarios. Sí. Precisamente en el diario oficial se publicó la autorización del uso de plantas medicinales, y esto fue en la primera sección, página 77, de fecha 19 de septiembre del 2006. Okay. Se modificó la Ley General de Salud para dar cabida o una autorización para el uso de estas plantas medicinales. Y tratamientos tenemos desde el acné rosáceo, las alergias, las adicciones varias, el Alzheimer, las amígdalas, problemas de amígdalas, los barros antiparasitarios, etcétera, la colitis, la gastritis, la diabetes, que está muy difundida. Sí. En fin, tenemos para tratamientos de varios, repito, desde la A hasta la Z. Calambres también, ¿verdad? Calambres, sí. Ciática. Que mucha de la gente ya mayor empieza a padecer de la ciática. De hecho, en cualquier edad se puede padecer la ciática cuando se realiza un ejercicio sin previo calentamiento. Sí. Entonces viene un restiramiento, una inflamación del nervio ciático y no permite desplazarse normalmente. Hay necesidad de caminar con pasitos muy cortos y con mucho dolor. Entonces ni masajes eliminan ese problema, y nosotros tenemos un tratamiento de microdosis para quitar la inflamación del nervio ciático. Muy bien. Y se alivia. ¿Y de cuántos días es o cómo son los tratamientos? Todos los tratamientos son a base de aplicar sobre la lengua 2 gotas, generalmente 2 gotas sobre la lengua, porque es muy práctico aplicarlo sobre la lengua. Puede ser debajo de la lengua, que es más rápido la transmisión de los impulsos, pero todos deben de aplicarse sobre la lengua. Es muy práctico, puede traer usted en su bolso o en la bolsa del pantalón la microdosis. Yo considero que tengo vida artificial porque yo uso 26 goteros de estos en forma preventiva.
está terminantemente prohibido por la salud el consumir barbacoa, menudo, Sí. pozole, chicharrones, carnitas, tacos, Sí. fritos. Todo eso son toxinas. Sin embargo, pues de vez en cuando puede darse ese gusto, pero es necesario de inmediato utilizar en forma preventiva tratamientos para el colesterol, para el triglicéridos, y si es posible desparasitar el organismo, porque no sabe uno cómo están preparados en la calle los alimentos. Sí, sí. De hecho, todos los alimentos que compramos tienen un cierto nivel de contaminación. Así es. Haciéndolo en casa está un poco contaminado y haciéndolo en la calle, imagínese, Pues sí. todo lo que tiene con toda la contaminación, los carros, toda una serie de cosas. Así Bueno, es. depende de dónde coman, ¿verdad? Sí, depende. Sí. Bueno, hablando de lo que son los tratamientos, díganos plantas que son muy fáciles de utilizar y que nos ayudan, por ejemplo, a cosas como lo que es la bronquitis. Bueno, podemos utilizar para bronquitis el eucalipto, entre ellos el poleo, podemos utilizar, se me escapa de la mente, es que son cientos y miles de plantas, ¿verdad? En el caso del eucalipto es un elemento caliente. Pues sí. Si lo usa uno, ¿puede tomar después cosas frías? Preferentemente no debe de Ok. abusarse de las temperaturas de los líquidos que ingerimos, ni muy calientes ni muy fríos, porque en cualquier momento se nos daña la garganta y vienen las irritaciones, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, he de comentarles que el señor Rubén tiene 84 años, ¿cierto? Así es, y gracias a Dios y gracias a las microdosis funciona todo, ¿verdad? Sí, así es. Yo subo las escaleras corriendo y me dicen, no corras porque te vas a caer. Bueno, pues me caigo y me levanto, no hay problema. No hay problema de osteoporosis porque así es. procuramos evitar los refrescos de cola, todos esos tienen un pH ácido, y para digerir esos refrescos el organismo toma calcio para equilibrar el pH. ¿De dónde lo toma? Pues de los huesos. De los huesos. En el caso de las damas es más frecuente el problema de osteoporosis por el sistema de vida, que la menstruación, que el embarazo en su caso, que la lactancia en su caso. Así es. Y si a eso le agregamos un rico sabor de cola, pues Sí. se complementa el problema de la osteoporosis. Por eso se presenta tanto la fractura de cadera a Sí, cierta edad. a cierta edad. Entonces, es preferible consumir agua con los alimentos y en el peor de los casos utilizar aguas frescas pero con poco azúcar. El azúcar es terriblemente dañino en exceso, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, y veo que usted asistió al 6º Congreso Internacional de Longevidad Satisfactoria en Cuba, ¿verdad? Así es, tuvimos la oportunidad que nos dio el gobierno del estado de Coahuila, a quien le agradecemos, a la maestra Elisa Evangelina Moreira Valdés, que ella fue quien nos impulsó y nos motivó para que fuéramos a ese congreso como delegados. Fuimos mi esposa y yo, que lo fue la señora Graciela Fuentes Montemayor, que juntos estudiamos esto de la herbolaria. Desgraciadamente ella ya está en el cielo, nos está cuidando, junto con Dios, nos está cuidando. Así es, bueno, le mandamos saludos allá donde esté. Bueno, y todo esto, toda esta preparación, ¿dónde la tomó? Todo lo que es la microdosis. Dice que fue a Zacatecas, estuvo en Zacatecas, en la Universidad de Zacatecas. No, Okay. Este diplomado inicialmente lo estudiamos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. A partir de ese momento, mi esposa Graciela y yo acudimos a distintos lugares del país donde se ofrecían talleres, seminarios, cursos para estar actualizados, porque esto de la herbolaria va evolucionando
y no es conveniente quedarse estancado, porque puede quedar uno obsoleto. Hay quienes recomiendan para un problema de salud 15 o 20 goteros. Además de ser muy incómodo, resulta muy caro el tratamiento. Y nosotros, con un solo gotero, que dura 3 meses, aliviamos problemas de salud, enfermedades agudas, o se equilibra la salud en el caso de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, lupus, etcétera. Sí, sí. Bueno, ¿y se toma todo el frasquito en un tratamiento o no? Debe, por ejemplo, en el caso de problemas de alergia, nosotros aliviamos cualquier tipo de alergia a través de estas microdosis. Nosotros recomendamos que cuando se tenga la sintomatología, debe de aplicarse sobre la lengua 2 gotas como máximo cada 5 minutos o cada ratito, 2 gotas. Al poco tiempo va a desaparecer la sintomatología y no debe de abandonarse el gotero, debe de continuarse a partir de ese momento 2 gotas 3 veces al día hasta que termine el gotero. Y el gotero en el uso normal debe durar 3 meses. Esto debe de continuarse para evitar recaídas o que vuelva a aparecer el problema de salud. ¿Y esto caduca? ¿Tiene caducidad? No tiene caducidad. Es muy importante destacar que el proceso de elaboración o en su proceso no intervienen químicos que puedan descomponerse. Lo único es el alcohol potable y el agua destilada. Nosotros usamos agua destilada. Se recomienda usar agua de manantial libre de contaminantes, pero ya es muy difícil encontrar manantiales libres de contaminantes. Nosotros preferimos utilizar el agua destilada. Con esos 2 componentes, el alcohol y el agua destilada, no hay caducidad. Nosotros recomendamos que no lo deje en el carro porque ahí se va a madurar de más con el calor. Sí. Debe traerlo cuando mucho en su bolso, en la bolsa del pantalón, o tenerlo en lugar fresco en su casa, ahí en el buró, y de ahí utilizarlo conforme sea necesario. Pero no tiene caducidad. ¿No tiene caducidad? ¿Puede durar 1 año? Sí, más. Ah, ¿sí? Puede durar 1 año o más. ¿Y las personas que tuvieron problemas con alcohol y lo están dejando, no les afecta la cantidad de alcohol aquí en la microdosis? No. Teóricamente, en el caso de personas que padecen problemas de alcoholismo, les dicen que no deben de tomar alcohol ni en gotas. Sin embargo, esto es un alcohol diluido que no se ingiere, simplemente se aplica sobre la lengua y no tiene efectos secundarios ninguno, mucho menos el mareo propio de la ebriedad. Entonces, quien padece o quien cayó en la desgracia de esa enfermedad, nosotros les damos tratamiento para evitarlo, simplemente para mitigar el síndrome de abstinencia. El resto, que es la mayor parte, debe de ponerlo el paciente con su decisión, entusiasmo, el valor que debe de ponerle para retirarse de ese problema. Muy bien. En el caso de las piedras en el riñón, ¿ahí qué se utiliza? Ahí se utiliza primordialmente la gobernadora, entre otras plantas. Tiene la particularidad de que va a ir diluyendo las piedras que van siendo eliminadas por las vías normales del organismo, ¿verdad? Y no hay necesidad de operarse. Tenemos casos concretos, documentados, donde se han eliminado los cálculos renales o biliares. En casos muy especiales, nosotros elaboramos una ficha clínica donde vaciamos todos los datos del paciente
nos referimos a los problemas de salud que padece y los tratamientos que le otorgamos. Y tenemos casos muy severos donde se han aliviado las personas. Hace unos 8 días nosotros nos establecemos los domingos en la Alameda de Arteaga, Pueblo Mágico. Ahí nos establecemos en esa Alameda de Arteaga todos los domingos, y ahí tuve el testimonio de una señora que muy agradecida nos relata cómo su esposo, que tenía 3 años de estar padeciendo una herida con padecimiento de diabetes, se le provocó una herida en su pierna y tenían 3 años de estárselo tratando para cicatrizarle. Sí. Y nosotros le dimos tratamiento a través de microdosis y a través de una pomada, y se cicatrizó completamente esa pierna. Estuvieron a punto de cortarle de amputarle la pierna. Sí. Ya no fue necesario, probablemente hasta la fecha, porque ya para estas fechas tenía áreas necróticas, y estamos dándole tratamiento para ver lo posible de que se reactive la circulación de la sangre y se restablezca esa pierna nuevamente. Tenemos casos de aftas, erupciones en la cavidad bucal. El caso, no debo decir los nombres, ¿verdad?, pero el caso de un paciente que tenía también 3 años de estarse tratando, incluso con medicamentos muy peligrosos, y no se le habían retirado. Y nosotros yo me quedé corto al ponerle nombre a ese tratamiento. Le puse enjuague bucal. En realidad es un compuesto bactericida que elimina todas las bacterias y todos los virus que hay dentro de la cavidad bucal. Y le dimos ese enjuague, y al principio le dije: te vas a revolcar de dolor porque es terrible, está abierta la carne, ¿verdad? Pero al cabo de 2 semanas, aliviado completamente de sus aftas bucales. Y hemos encontrado que ese enjuague bucal sirve precisamente para quitar el mal olor de la boca. En la mañana, cuando nos levantamos, la boca nos sabe a cobre. Sí. Y muchas veces quien nos acompaña nos dice: joven, hábleme de perfil, ¿verdad? No, con esto espero que no me lo diga a mí. Con esto podemos hablar directamente sin temor a ofender con nuestro aliento a la persona que nos acompaña. No, muy bien, no me imagino. Bueno, es que es muy importante. ¿Qué es lo que más tratan ustedes? O sea, la gente se les acerca, y ¿qué les piden más? Casi no damos abasto para vender tratamientos de diabetes. Sí. Cuando terrible. Es una enfermedad que se dice es hereditaria. Sin embargo, quiero platicar una experiencia personal. Yo soy el mayor de 12 hermanos. En el rancho, pues, ¿qué más podía esperarse? Familias numerosas. Sí, así. Yo soy el mayor de esos 12. Mi padre y mi madre, que en paz descanse, padecieron, y de eso murieron de hipertensión. Sin embargo, su alimentación, yo la recuerdo, era grasas en abundancia, harinas en abundancia. Mi madre preparaba unas tortillas de harina que, como se dice, si son de harina ni me las calientes. Sin embargo, son muy dañinas. Sí. No son alimenticias, y sí elevan el azúcar, la hipertensión. La hipertensión. Entonces, sí, lo preferible es no utilizar las harinas. Entonces, cuando tuve conocimiento de esos problemas de salud, procuré cuidar mi alimentación. Y yo las tortillas de harina, muy lejos. El chorizo, la barbacoa, todo eso, como hemos dicho, también allá de vez en cuando. De los
11 de mis hermanos, por lo menos 8 de ellos padecen hipertensión y están en condiciones muy terribles, dolorosas. Y yo, que soy el mayor, pues aquí andamos caminando todavía. Entonces la sugerencia es cuidar celosamente la alimentación. Sí, para tener una mejor calidad de vida. Así es. Entonces nosotros tratamos periódicamente, con mucha frecuencia, tratamos problemas de diabetes. Y hemos analizado el sistema de alimentación de estas personas y les hemos sugerido lo que deben de consumir, de tal manera que no tengan o que vaya disminuyendo ese problema, ¿verdad? No Sí. es precisamente hereditario las enfermedades, la alimentación tiene mucho que ver. Sí, de hecho mi hijo está haciendo su servicio en un centro de salud. Él está estudiando nutrición y me dice que todas las personas que han llegado, que él ha visto en 3 semanas, tienen diabetes. Así es, desgraciadamente, así es. Otro problema muy frecuente es la hipertensión, Sí. que también se deriva de lo mismo, aun cuando la hipertensión puede ser originada por cuestión nerviosa, por cuestión emocional, de estados depresivos provocan hipertensión, pero en la mayoría de los casos son a consecuencia por depósitos de grasas en las arterias que reducen el diámetro de las arterias. Nosotros tenemos un tratamiento a base de plantas como el olivo, la castaña de Indias, el ajo, entre otras plantas. Perdón. Esto pretende que se vayan eliminando las grasas que ya están depositadas en las arterias. Deben de irse eliminando con el uso frecuente, continuo de tratamientos para hipertensión. Así es. Sí, cada vez se va presentando más la hipertensión en jóvenes. Y a veces también, como dices, es parte emocional, es parte de la alimentación y añádale que si tiene los dos, sí, un infarto, ¿no? Así es, efectivamente. Necesitamos cuidarnos, pero de verdad cuidarnos, porque a veces decimos, no pasa nada si como esto, no pasa nada si como esto, y después estamos con problemas muy fuertes. Otro de los problemas muy frecuentes es en el varón, padecimientos de inflamación de la próstata. Sí. Desde luego, pues, también influye mucho la alimentación, influye mucho también el sistema de vida marital. Esto es saludable para evitar la inflamación de la próstata. Hemos encontrado, los laboratorios establecen que el antígeno prostático máximo para estar en el umbral del problema es alrededor de 4.10, 4.12 para estar en el umbral del problema, y de hecho ya en ese nivel se está en problemas de prostatitis. Yo uso el tratamiento de próstata y a mis 84 años mi antígeno es 2.5, ¿verdad? De tal manera que he llegado a entender que tiene mucho que ver la alimentación y el sistema marital, la vida marital del paciente, para que todo esté saludable. Y también las microdosis. Pues sí, las microdosis. También es importante que cuando empiezan a tener problemas acudan luego a hacer algo, ¿no? Desgraciadamente no tenemos la cultura de la prevención, no. Pero tenemos tratamientos que, repito, son completamente inocuos todos y se pueden utilizar en forma preventiva. El colesterol, los triglicéridos, la próstata, en fin, todo eso podemos utilizarlo en forma preventiva. Y además los costos, a ver, hablemos de los costos, porque también es importante. Ahorita los medicamentos son altamente, o sea, están por las nubes. Sí. Va por un medicamento y 300, 400 pesos.
Casi me da el infarto nada más de estar comprando el medicamento. Así es. ¿Qué precio tienen? Cada gotero, que tiene de 3 hasta 8 plantas según el problema de salud que vaya a tratarse, tiene un costo y tiene una duración de 3 meses usándolo en forma normal. ¿Cómo es esto? 6 gotas diarias. Le dura 3 meses y le cuesta 150 pesos. De manera que por 50 pesos va a mantener, en el caso de la diabetes, va a mantenerla equilibrada por 50 pesos al mes. No hay medicamento que proporcione eso y a ese costo. No, y además podemos tener, por ejemplo, en el caso de, no sé, parásitos. Ya ve que luego toda la gente tiene amibas, o no toda la gente, me refiero en una familia, cuando encuentran a alguien que tiene amibas, le dan tratamiento para toda la familia. Para toda la familia. Entonces, esto le puede servir, ¿no? Pues sí, así es. Sí tiene para las amibas y todo ese tipo de Tenemos cosas. para las amibas, para todo tipo de Lombrices parásitos. y todo. Sí. No, pues muy bien, ya se nos fue el tiempo, ya ve, se nos fue el tiempo muy rápido. Les agradecemos infinitamente su asistencia, esperamos que les guste, que les haya gustado este tema y sobre todo que busquen. Usted dice que está los domingos en la Plaza de Arteaga. Así es por la avenida Román Cepeda Flores, unos 3 puestos antes de llegar a la esquina para dar vuelta a la carretera antigua Arteaga. Estamos en la periferia de esa plaza, y ahí vamos a estar, salvo la voluntad de Dios, salvo la voluntad del alcalde, la voluntad de Pedro Flores, que es nuestro líder, y la voluntad de mi comadre Martita, que es nuestra líder también. Bueno, y entonces se los recomiendo mucho, vayan a este lugar con el ingeniero, es ingeniero, para que vean que no está sacado de ningún lado, o sea, él ya estudió lo que es agronomía y estudió todo lo que estamos viendo ahorita, así que si usted tiene algún problema, principalmente de diabetes, problemas que ya tiene mucho tiempo, que no ha podido encontrar la solución, pues cheque y pruebe esto. No me crea a mí, pruébalo. Les agradezco, que tengan una semana llena de bendiciones, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.